agradezco muchísimo la invitación a presentar este libro de Héctor Díaz Polanco, La cocina del diablo, el fraude 2006 y los intelectuales, temas de hoy. Es realmente emocionante leerlo porque es como volver a vivir muchas de las experiencias que yo creo que muchos de nosotros vivimos en el 2006, haber sentido que estábamos llevando a cabo un acto democrático, un acto de libertad, depositando nuestro voto, creyendo en un cambio, en la posibilidad de una alternativa distinta para nuestro país, y encontrarnos con toda la serie de irregularidades, anormalidades, trampas. Y bueno, la mayor parte del trabajo que se realizó desde el punto de vista de los académicos, siento que este es un homenaje a toda esa gente que sin que nadie los convocara, de manera individual, poco a poco se fueron conjugando una serie de personajes de una calidad académica altísima, que aportaron con su trabajo, con sus observaciones, evidencia dura, evidencia que mostraba que realmente había habido un fraude en todas las etapas del proceso de elección, desde la designación de los funcionarios de casilla, la sustitución de estos, el tradicional embarazo de las urnas, el robo de boletas, en fin, todo esto conjugado además con la cuestión cibernética, que para nosotros, bueno, pues ya habíamos tenido la experiencia del fraude del 88, que también en aquella ocasión se cae el sistema. Aquí, digamos, lo que hacen es montar un espectáculo que lleva a la expectativa de un cambio, y a final de cuentas todo se viene abajo, ¿no? Esta la muestra todas estas cuestiones. Héctor nos da paso a paso, nos va contando de nuevo esa historia, y además nos aporta una serie de elementos que probablemente muchos ya no recordamos de ellos, probablemente están todavía en nuestra memoria, pero de manera que, como está presentado aquí, la evidencia se vuelve contundente, se vuelve realmente, digamos, una enseñanza. Nos invita a reflexionar sobre lo que sucedió, a reflexionar sobre el momento en que estamos viviendo, para, digamos, tomar precauciones y llevar a cabo actividades que eviten esta serie de trampas que nos hicieron en la elección pasada. El libro está en realidad construido, tiene tres partes. Empieza desde la cuestión de lo que pasó en el desafuero, con el desafuero de Andrés Manuel, preparando toda esta cuestión, tratando de evitar que llegara como candidato a la presidencia de la República, la imposibilidad, el movimiento social que se genera para que nosotros los mexicanos pudiéramos, no era tanto Andrés Manuel lo que estábamos defendiendo, sino era el derecho a tener un candidato a la presidencia, que pudiéramos nosotros disfrutar de la verdadera democracia y de la libertad. La segunda parte trata de realmente lo que sucedió con el fraude, ya una vez realizado el ejercicio democrático de ir a votar, y se cerraron las casillas y todo eso, toda la información, cómo se fue generando, cómo fueron reaccionando los académicos, está Luis Molchanto, el trabajo de Romero Rochín, una serie de físicos, matemáticos, estadísticos, especialistas en modelos de todas las ciencias duras. Lo más sorprendente, y como que casi siempre pasa en estas grandes transformaciones sociales, que son estos científicos de las
de la rama de las ciencias duras, frías, de donde generalmente sale ese pensamiento crítico. Es muchas veces, digamos, sucede que los que estamos formados desde las ciencias sociales tenemos una incapacidad crítica muchas veces para poder dar argumentos y sustentarlos. En cambio, los matemáticos, los físicos ven la cuestión con tanta frescura que yo siento que nos ofrecieron un material riquísimo que está aquí totalmente documentado, explicado. Otra de las grandes virtudes del libro es que presenta todo ese trabajo que realmente es muy complejo, son pruebas, digamos, con ecuaciones matemáticas, pruebas estadísticas, y Héctor tiene esta virtud de presentarla de manera suave, sencilla, que se entiende, accesible para todo el público, y nos da así como que cada capítulo es así como una cubetada de agua fría, mostrándonos con una claridad todo lo que los físicos y los matemáticos y todos estos hicieron. Y la tercera parte, que a mí me parece valiosísima, que intenta hacer precisamente esto que yo les planteo desde las ciencias sociales, la dificultad de ser críticos, hace todo un análisis del papel de los intelectuales en el momento en que se hace la disputa entre si hubo fraude, no hubo fraude, qué se tenía que hacer, la cuestión del voto por voto, cómo los intelectuales, digamos, orgánicos, tratan de poner esta cuestión entre defender una defensa a ultranza, absurda de las instituciones, frente a un derecho que tenemos de tener certeza en las votaciones, en las elecciones de nuestros gobernantes, y que aquel que pidiera que tuviéramos esa certeza de pedir el voto por voto era casi pedir que se destruyeran las instituciones que fueron creadas para que se llevaran a cabo las elecciones, ignorando toda la forma en cómo las instituciones en sí mismas no sirven si los personajes que están ahí no tienen la altura, no tienen la capacidad, no tienen la moralidad y la ética suficiente para ser honestos en todo el proceso. Yo quiero, digamos, leer un texto que, basado en esa parte, en la última parte que me despertó el libro a leer, el libro de Héctor Díaz Polanco, que lo quiero compartir con ustedes. El fraude de 2006, que se documenta espléndidamente en La cocina del diablo, muestra avasalladoramente el conformismo social de un conjunto amplio de intelectuales que lo avalaron, haciéndole creer a millones de mexicanos que sus intereses estaban en peligro. Las ideas de este cúmulo de intelectuales son introyectadas o fueron introyectadas por cientos, por millones de personas, de las que viven en la pobreza y la marginación, o bien forman parte de la clase media conservadora y o analfabeta funcional, manipulada por los medios masivos de comunicación, que adoctrina y crea en el inconsciente social la idea de que conformarse es lo bueno. De esta manera, como plantea Marcos Reutemann, el conformismo social es asumido y presentado a los ojos de todos como una actitud responsable. Bajo este tipo de pensamiento, la imaginación sociológica, la capacidad de pensar críticamente el tiempo histórico y la sociedad a la cual se pertenece son desdeñados. De ahí la importancia del libro de Héctor Díaz Polanco, que nos comparte esta noche. Quienes avalaron el fraude tenían miedo de perder la posibilidad de seguir viviendo en una sociedad en la que se sienten libres de trabajar en empleos poco remunerativos y poco gratificantes, libres de continuar en la enajenación, engullendo programas televisivos y alimentándose con chatarra, libres de elegir el canal o la marca preferida. Quienes avalaron el fraude se sienten satisfechos de que los empresarios paladines de la democracia
se repartan millonarios contratos y saqueen la riqueza nacional. Todo ello para que continúe imperando el actual modo de vida en el que si te portas bien, sales en la tele. No escuchan o pretenden no escuchar que las propuestas de la derecha, del PRI y del PAN, incluyen reformas antilaborales que permiten a los empresarios correr libremente a los trabajadores. No se inmutan de que la prostitución infantil en nuestro país sigue en aumento, de que no se ha hecho justicia de los muertos de Acteal o de las violaciones en Atenco, que en nuestro territorio se cometen abusos contra los migrantes iguales o peores que en Estados Unidos, que en nombre de la contención inflacionaria se contrae el poder adquisitivo del salario. Esto es lo que me despertó el libro de Héctor al estarlo leyendo, en el sentido de toda esta cuestión de cómo fue el papel, por ejemplo, de estos intelectuales que al mismo tiempo se insertan en un pensamiento dominante que viene de hecho desde Europa, planteando, pone el ejemplo de toda la cuestión que sucede en Gran Bretaña, por ejemplo, con la tercera vía propuesta por Giddens y seguida por Tony Blair, y cómo hay un desdibujo entre la izquierda y la derecha que en la actualidad ha llevado, por ejemplo, a países a toda Europa, a países como España o Inglaterra, a tener que votar por la derecha o por la supuesta izquierda, entre los cuales ya no hay ninguna diferencia. Y a ese camino nos quieren llevar a nosotros, en donde no haya una posibilidad real de izquierda, sino que haya un bipartidismo, en donde se vota o por la derecha o por lo que se llama el centro izquierda, que termina siendo realmente la derecha. Entonces no hay alternativa. Y así son los intelectuales, digamos, a los cuales se dedica el último capítulo, la última parte del libro, que documenta, como les contaba, este maravilloso libro que realmente, tomé notas, estuve ahí tratando de leerlo rápidamente. Yo creo que en realidad, deja muy claro cuáles son los puntos en los que se insistió mucho durante la época del debate del desafuero. Una cuestión que se defendió desde el principio, por ejemplo, por los intelectuales y por la televisión y por todos estos, es el desempeño impecable de las autoridades electorales. Y decir que no se habían contado bien los votos por parte de 1 millón de mexicanos que participaron en las casillas y no sé qué, era realmente desastroso. Era como si uno se estuviera sublevando en ese momento y lo tachaban de revoltoso. Yo recuerdo que en un programa de televisión que me invitaron a hablar de las elecciones, me sacaron del aire cuando yo dije que no ponía la mano en el fuego para defender a todos los que habían estado contando los votos, que yo no podía saber qué era lo que había pasado, que yo no podía avalar las elecciones. Y entonces el tipo que se llama Gustavo Rentería me decía: pero usted lo está diciendo en cadena nacional. Y yo así como que, pues sí. Entonces realmente fue una avasalladora, se perseguía, le mandaban correos a la gente que defendía el fraude, en la idea de que sí había habido fraude. Les mandaban correos amenazándolos, los molestaban, les ponían alto, etcétera. Y realmente, fue esta cuestión de quien no cree en el IFE no cree en la democracia en este país. Son unos autoritarios, no nos dejan circular por reforma, y entonces ese se vuelve el pecado mayor. No haber hecho el fraude, sino no dejar circular sobre reforma, ¿no? Entonces se vuelve, ese es el gran pecado en lugar del pecado de no haber respetado el voto. Yo creo que uno de los planteamientos más fuertes del libro es que a la conclusión a la que llega Héctor es que sí hubo fraude.
pero además lo documenta, digamos, con toda la evidencia y no tiene ninguna duda, porque eso era lo que nos sucedió a una parte importante y le sigue sucediendo a una parte importante de los intelectuales en este país, que si les preguntan si ellos creen que hubo fraude, dicen no, yo no sé si hubo fraude o no hubo fraude, lo que sí sé es que los datos no ajustaban. Entonces, eso hasta ahí, ¿no? Y después, bueno, platicando con ellos, aceptan, por ejemplo, que bueno, pues sí, intervino el sindicato de profesores, allí el Bester Gordillo estaba coludida con Ugarte, bueno, sí, pero no, o sea, no llegaban a tener tanta influencia, ¿no? No estaban realmente tan cercanos. Y digamos, aquí la cuestión es que nos documenta realmente más de la mitad de por ejemplo, de los registros del PREP, el 60% aproximadamente, no checan las cifras. Y por ejemplo, presenta trabajos, por ejemplo, de Morchan, en donde había casillas o había, digamos, distritos que hasta números negativos tenían, o cuando hay un máximo de 700 y tantas boletas, habían 20,000, 3,000 contabilizadas, en otros lugares no había nada, donde no hubo vigilancia, por ejemplo, de la izquierda o de algún partido progresista, Calderón ganaba por 80%, y cómo se fue construyendo, por ejemplo, digamos, la transformación entre el reconocimiento de que Andrés Manuel iba a la delantera y el momento de la elección. Hubo una transformación en muy poquito tiempo, en una cuestión de meses, en donde se empezó a trabajar esta idea de que Calderón estaba subiendo y se fue preparando, digamos, el escenario en el imaginario social, con las encuestas, por ejemplo, ¿no? Las encuestas empezaron a cerrar la diferencia. Por un lado, hubo, por ejemplo, encuestadoras como la de Ulises Beltrán, que plantearon casi el resultado con el que se da a conocer cómo fue la elección. Y de hecho, por ejemplo, aquí nos recuerda de esta carta que se pasó entre los empresarios, que ya estaban muy preocupados por la cuestión de que Andrés Manuel va ganando, y manda el Consejo Coordinador Empresarial una carta y le dice: tranquilos, Ulises Beltrán ya me confirmó que los resultados van a ser como esperamos. O sea, aquí. Entonces, toda esta evidencia que está ahí, además que está en los medios, que está en la web, que ustedes pueden acceder, está, digamos, plasmada, conjugada, sistematizada, presentada de una manera muy interesante y muy ilustrativa para evitar precisamente esta cuestión de que ahorita se avecinan las elecciones y que realmente necesitamos mantener, digamos, un ojo. Como la diferencia, por ejemplo, las boletas faltantes eran 3 millones de boletas en los cómputos y sobraban 819,000, y nos dice Héctor, por ejemplo, las boletas sobrantes eran 3 veces más que la diferencia que se dio entre Calderón y Andrés Manuel. O sea, digamos, es realmente sorprendente. Después también tiene una parte muy ilustrativa en términos de todo el análisis estadístico. Como les decía, ninguna prueba estadística, ningún modelo matemático se pudo ajustar a la forma en cómo el cómputo de los votos se fue presentando. Y la otra cuestión es que en estadística, por ejemplo, las tendencias se empiezan a notar en un porcentaje muy bajo, en el 20%, ya sabemos más o menos quién va a la delantera, 20%, 30% ya se estabilizan las estadísticas, las curvas. Nosotros tenemos unas curvas que van casi sí, entre Calderón y Andrés Manuel, y en el 80% se cambia y cambia de dirección, el que va
abajo sube y el que va arriba baja, pero es una cuestión estadísticamente imposible. O sea, si uno dibuja las rectas que saldrían de la tendencia estadística que están ahí, se hubieran cruzado como en el 120%, o sea, ahí es donde se hubiera podido cruzar, no en el 100, digamos, en el 80 y tantos por ciento, no, 90 y tantos por ciento que fueron ese. Y cómo también fue toda una cuestión psicológica de que de Andrés Manuel va ganando, y cómo de repente se cerró la distancia, y esta cuestión crea una idea, no solamente hace dudar. Por ejemplo, hay dos pruebas estadísticas muy bonitas que se presentan ahí en términos de el ordenamiento, digamos, todos los números, cuando uno llena cualquier cosa sistemáticamente, en este caso el número de votos en cada casilla, para cada partido, etcétera, etcétera, la probabilidad de que el 1 aparezca como 1, digamos, se cree, por ejemplo, es del 1 al 9, y se cree que más o menos el 10%, todos los números tienen la igual probabilidad de aparecer, y sucede que no, que el 1 tiene un porcentaje, el 2 tiene otro, así va del 30 al 4%, y lo que encuentran los matemáticos es que los unos y los ceros aparecen en cantidades exorbitantes, estadísticamente imposible. Entonces lo que hicieron fue ponerles unos al principio o ceros al final, y de esa manera, digamos, hacían las trampas. Entonces, en ningún evento social estadísticamente se pueden presentar tantos unos ni tantos ceros como se presentaron en las casillas en el conteo y todo eso, ¿no? Porque pues es una cuestión también muy bonita. La otra es cómo fueron llegando los datos, que también es muy interesante, porque lo que se pudo comprobar es que hubo un ordenamiento intencional en la captura, en donde las casillas con menos porcentaje para el Calderón llegaron primero, y las casillas con más alto porcentaje para Calderón llegaron después al cómputo. Y eso es imposible, o sea, digamos, no podía haber, eso requiere de la intervención de la manipulación del sistema para que eso suceda. Entonces, digamos, en el libro queda muy claro cómo el fraude se da a nivel cibernético, pero que también se requirió del trabajo de la gente de abajo, del Bester, del CENTE. Y la otra cuestión es que para ganar tampoco se necesitaba controlar un porcentaje no se necesitaba controlar todo el país, se necesitaba controlar un número determinado de casillas. Ya se sabía más o menos cómo estaban las diferencias en términos de probabilidades entre uno y otro candidato, y por tanto sabían más o menos el monto del fraude en anticipación, porque esas cosas las podían prever, bueno, se pueden prever, digamos, con encuestas y una serie de cosas. Y bueno, en realidad es un libro que a mí me parece fundamental leerlo en este momento, porque estamos precisamente a la puerta de unas nuevas elecciones, y sencillamente no podemos simple y sencillamente decir, no, bueno, pues otra vez vamos simple y sencillamente a votar y ahí se acaba nuestro trabajo. Creo que el trabajo tiene que ser desde ahorita, todo el mundo tiene ya que estar haciendo algo. Y la otra cuestión es la calidad de las instituciones que en nuestro país, otro de los aspectos que me parece fundamental, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que niega voto por voto, y cuál es lo absurdo de los argumentos que da el propio tribunal. Dice, bueno, pues sí se hizo trampa, pero nada más poquito. Bueno, pero no logramos realmente saber si afectó o no afectó ¿no? Entonces, bueno, Fox estuvo 8 meses al aire atacando a Andrés Manuel, y dice, no, bueno, pues eso no prueba que haya cambiado la intención de voto. Entonces, todo es realmente hay una cuestión es un parafraseo, una serie de problemas realmente
lamentables de parte del tribunal, que acepta solamente hacer un recuento del 9% de las casillas, y con eso se ve la evidencia de que había problemas serios, ¿no? En esta cuestión de los problemas serios que hay, también hay otro aspecto, por ejemplo, que se le hizo creer a la gente y que yo creo que sigue permeando en los intelectuales, que no hay el nivel educativo suficientemente bueno para que la gente sepa sumar y restar. Y yo me he encontrado con gente supuestamente de izquierda que me dice: fue mejor que no se hiciera el recuento porque la gente que votó por Andrés Manuel se equivocaba más a la hora de sumar que los que votaron por Calderón. Entonces dices, bueno, a ver, si el punto no, ese no es finalmente el problema, porque hasta está mostrado en el libro que aún con esos errores se puede demostrar, porque unas casillas, no sé si se acuerdan, unas casillas que no entraron en el PREP y que después se quedaron porque estaban con irregularidades, y se creó una muestra involuntaria para poder probar cómo estaba, y en esa muestra involuntaria pues Andrés Manuel gana con 3%, como se preveía, digamos, también por parte de la mayoría de las encuestas, de las casas encuestadoras. Solamente Ulises Beltrán nos dio el empate técnico mágico con el que... El otro asunto, por ejemplo, que me pareció muy importante es que, bueno, plantea Héctor en su libro que el problema del voto por voto en realidad, digamos, no deslegitima ninguna elección, y de hecho se ha realizado en otros países como Costa Rica, Italia, Alemania, en donde ante la incertidumbre, al quedar, ni siquiera es una cuestión de si se hicieron bien o mal las cuentas, es que al quedar tan cercanos los punteros, ¿verdad?, la gente prefiere hacer el voto por voto para estar segura de quién fue el ganador, y, digamos, en una democracia realmente existente, aunque bueno, ahí habría que discutir la real democracia, si realmente existente, se llevaría a cabo un recuento, que fue, digamos, lo que no se logró en esa ocasión, ¿no? Y que esperamos que en realidad se pueda lograr. Pues yo los invito realmente a que lo lean. Yo se los estoy contando aquí muy animadamente, muy contenta, pero en realidad es una experiencia, digamos, hace un trabajo realmente muy loable. Nos muestra también el cinismo de nuestros gobernantes, el cinismo de los legisladores, el cinismo de los representantes. Por ejemplo, como Fox reconoce que sí, él hubo chueco y que además, como no pudo hacer el desafuero, luego se venga. Nos documenta aquí como Moreira dice que sí, el PRI ayudó a sentarse en la silla presidencial a Calderón, como Gordillo hace poco nos dijo, bueno, sí es cierto, yo hice un pacto con Calderón, como finalmente se tiene secretarías, la Lotería Nacional, la legitima como líder sindical, en fin, ¿no? Entonces toda esta cuestión así como que, bueno, también hay que tener estómago, porque finalmente es doloroso porque es un episodio de la vida nacional que, digo, yo recuerdo, pues está el del 88 como otro grande, y otro fue, creo que fue Ávila Camacho, otro de los grandes. Camacho y Almazán. Y Almazán, sí, exactamente, ¿no? Fue otro de los grandes fraudes electorales que se hicieron en este país, y no hemos logrado todavía construir los mecanismos para que la democracia sea efectiva, para que lo logremos, pero yo tengo esperanza todavía que lo podamos hacer en este 2012.